Alrededor de 80 mujeres de municipios de Bolívar, Cauca y Putumayo, víctimas del conflicto armado en Colombia, participaron en un proceso de acompañamiento psicosocial individual y colectivo, en el que integraron el arte y descubrieron diversas formas de sanar las heridas de la guerra sin ser revictimizadas. Al contrario, se liberaron y entraron en un proceso de sanación que les permitió expresarse con la creación de máscaras, relatos, obras de teatro, cantos, pinturas y la publicación de testimonios. En Bolívar, la Unidad para las Víctimas registró 705.750 víctimas, 1.441 personas de desaparición forzada, 6.048 homicidios y 1.865 personas secuestradas, con fecha del corte del 31 de diciembre del año 2022. En Putumayo se registran 283.598 víctimas, 2.021 casos de desaparición forzada, 8.126 casos de homicidio y 1.281 casos de personas secuestradas. En Cauca se registran 506.454 víctimas, 1.210 casos de desaparición forzada, 14.273 casos de homicidio y 1.412 casos de secuestro. Los dolores persisten y las pérdidas son irreparables. En un país de más de 8 millones de víctimas, hay igual cantidad de historias por contar y de verdades por reconocer. Pero ¿qué hacer para que tantas historias de guerra no se normalicen? En Bolívar se presentó Desenmascarando la Verdad. Acá las mujeres desarrollaron 4 encuentros en los que elaboraron la creación de máscaras y cantos con la historia que tenían por contar. Hoy les voy a contar un pedacito de la historia de nuestras mujeres y dice así. En los años 83, cuando la violencia llegó, todos los carros cambiaron. Cuando los grupos armados a Colombia llegaron, y fue ahí cuando dimos otra ciudad a nuestras vidas salvar. Cuando ya las mujeres salen de su territorio, las mujeres llegaron con la mirada perdida porque ya no podían mirar a las personas por miedo, con la desconfianza. Entonces, desde el arte ellas comienzan a ganar la confianza, comienzan también a sanar a otras mujeres, comienzan a hacer ejercicio de exigibilidad de sus derechos, desde otra manera, ya no una manera violenta. Comienzan a sanar para poder dialogar, para poder exigir sin necesidad de querer decir, ay, ojalá vengan grupo tal y tal para poder tomar venganza. Creo que baja esas ganas de tomar venganza de las mujeres, y por eso un gran número de estas mujeres que trabajaron cuando fue todo el proceso del sí decían, no, yo apuesto por la paz, yo no quiero más guerra. Es bien importante porque hemos trabajado desde las mujeres creando sus canciones, desde las mujeres creando tótems, desde las mujeres creando máscaras, desde las mujeres creando poesía, puestas en escena, relatos. Por ejemplo, puedo contar una experiencia muy bonita que tiene que ver con las máscaras. La última que estuvimos ahorita, que fue en Magangué, y fue que las mujeres pudieran recordar
y imaginarse ellas como qué rostro, qué caras tenían ellas cada vez que alguna de ellas vivió una experiencia dolorosa en el marco del conflicto armado. Por ejemplo, algunas fueron violadas, algunas pudieron ver su esposo asesinados en el frente de ellas, sus hijos. Entonces era imaginarse cómo, qué rostro podían tener. A ellas al principio les parecía como muy difícil. Al principio las pusieron en una hoja de papel, comenzaron a pintarse, y cuando comenzaron a darle como vida a esos rostros, yo le dije, bueno, listo, eso no se va a quedar allí ahora en ese papel, ahora la vamos a trasladar a la arcilla. Me dijeron, pero ¿cómo? Yo nunca he trabajado la arcilla, eso quién sabe cómo irá a quedar. Y comenzaron a amasar. Entonces la idea era, bueno, vas a amasar, pero no vas a hacer enseguida la máscara. Vas a pensarte, vas a ver qué le quieres poner, le puedes ubicar alguna cosa que tú le quieras poner en la cara, moños. Hubo una chica que puso la mitad de la cara, hizo la mitad de la máscara y dijo, es que yo creo que la mitad de mi vida se fue a raíz de esa violencia, me mataron a mi esposo, a mis hijos. Hubo otra que le puso la mitad de la boca, la mitad de los ojos, y dijo, es que ya yo no puedo hablar, yo no puedo ver. Hubo una niña de 13 años que también me impactó mucho porque ella puso la mitad de su cara siendo una niña y la mitad de su cara siendo adulta. Sucede que esta niña le ha tocado cuidar a su mamá después de la violencia. La mamá ha tenido una cantidad y sin número de enfermedad, entre ellas enfermedades psicológicas, le tienen que estar haciendo diálisis, y la niña se ha dedicado desde chiquita a cuidar a su mamá. No sabe leer, no sabe escribir, nunca ha ido más al colegio. Y fue bien impactante porque ella dijo, este es quien quisiera ser, pero este es quien soy. Soy una mujer adulta viviendo en un cuerpo pequeño. Entonces, ya allí vemos cómo el arte comenzó a sacar, ese trabajo comenzó a sacar de esa niña la esencia, lo que tenía ahí, su dolor, y cómo trabajarlo. Bueno, en ese proceso lloran, ellas lloran, se cuentan entre ellas, pero lo importante es después el trabajo que hacemos. El sentimiento de mi mamá es el mío. Ella está muy enferma, necesita diálisis. A veces me preocupo mucho, desearía que mi mamá sanara. Me gustaría estudiar porque por el problema de mi mamá no he podido estudiar. Bueno, y decirles que para esto no empieza así, pum, pum, no. Esto empieza desde el motivo. Lo primero que siempre tratamos de hacer es el espacio. Que sea un espacio acogedor, que las mujeres se sientan esperadas, añoradas, que cuando ellas lleguen, la primera, diríamos como momento de sanación sea eso, el espacio, con aromas, con una música suave, con flores, las sillas allí, que tú sientas que ese espacio te estaba esperando para ti. En ese espacio, por cierto, hacemos unos convenios de confidencialidad, ¿verdad? De privacidad. Entonces las mujeres se encuentran en un espacio donde ella les va a permitir hablar de ella, contarse. Hay una frase que decimos y es: lo que se cuente allí, allí se queda, no se puede llevar a los territorios. Lo que se cuente de su historia, de lo que ellas no quieran contar. Entonces es el primer momento. Hacemos un trabajo también de recuperación corporal que tiene que ver con la respiración, tiene que ver con ejercicio de relajación. Todo ese trabajo es el primer momento de preparación. Y luego es también que las mujeres se reconozcan entre ellas. Hay algo bastante, pudiéramos decir como que, bueno, ¿cómo se van a conocer si vienen de la misma región? Pues no, se trabaja, se hablan, pero conocerse es que ellas puedan reconocerse como mujeres, también las otras mujeres. En estos grupos siempre pueden aparecer como un poquito de roce, porque la una vive por allá, la otra vive por acá. Y cuando llegan allí, ellas comienzan, diríamos, que a hermanarse, ¿no? A compincharse, a reconocer que la otra mujer también vivió. Y lo pongo por esto. Hay un grupo de mujeres que había venido de Magangué y venían de una vereda todas, pero alguna me decía, ella no habla mucho porque es que ella vive más adelantito y ella es como un poco creída. Y la otra decía, no, y esa menos, porque esa nunca se roza en los talleres. Bueno, cuando se hizo el proceso de primero escribir, porque ellas primero escriben toda su historia en una hojita, comenzaron a escribirle y yo les dije, bueno, ahora la vamos a contar, nos vamos a hacer en grupito y nos vamos a contar la historia entre nosotras. Cuando ya contaron la historia, le iban a poner a compartir con el grupo, la mayoría lloró cuando escucharon la historia de la que ellas decían que eran creídas y dijeron, no, es que ahora entendemos, vamos a poner un nombre cualquiera, que María
no habla no porque es creída, que Luisa no se roza no porque es creída, sino que lo que vivió, supieron que ella había sido violada varias veces, supieron que a su compañero lo habían asesinado delante de ella, que lo torturaron, y que realmente ese mutismo que ella tenía era una manera también del dolor y de defensa, de no querer hablar más nunca de su proceso, y lo dijeron, hablo aquí, yo no había hablado más de lo que me había pasado. Entonces ese es el primer momento, conocerse entre ellas, darse confianza entre ellas, para que pueda luego surgir cualquier obra de teatro, cualquier puesta en escena, cualquier trabajo desde el activismo. Lo que más me gustó del programa fue que pude conocer otras verdades de mis otras compañeras. Pudimos reunirnos, ¿verdad? Y contar lo que nos pasó a cada una de nosotras. Me gustó mucho y le doy gracias a Dios primeramente porque tuve la oportunidad y me dejaron unas enseñanzas muy bonitas. Le doy gracias a todas las psicólogas, a todas las profes que tuvimos nosotros como acompañamiento, ¿verdad? A la coordinadora de la ruta le damos gracias porque nos tuvo paciencia, porque nos enseñó muchas cosas, a cómo controlarnos, a cómo mantenernos en algunas situaciones difíciles, ¿verdad? Y me gustó mucho porque aprendí muchísimas cosas. Me motiva porque estuvimos en este lapso de tiempo, aunque fue muy corto, pero me gustó muchísimo compartir con cada una de ellas. Bueno, me gustaría que este proyecto no solamente se quedara aquí con nosotras, sino que se diera a difundir a otras personas más, porque sé que hay muchas mujeres como yo que nos limitamos y nos tapamos la boca para no contar la verdad. Entonces me gustaría mucho que se pudiera dar con otras lideresas, con otras compañeras, otras mujeres, que ellas sepan que no tenemos que quedarnos calladas, que ellas sepan que podemos contar la verdad porque somos mujeres guerreras, porque somos luchadoras y porque aquí estamos las mujeres que necesitamos desenmascarar la verdad. En Cauca se implementó una metodología denominada la herida por donde entra la luz, con propuestas artísticas, ambientes seguros y confiables que permitieron el desarrollo de la puesta en escena Somos Medicina. La creación artística permite generar lazos de confianza, porque lo que nosotros hacemos es, entre todas, cómo nos pensamos algo en lo que nos queremos sentir representadas. Todas venimos de territorios completamente diferentes, pero tenemos algo en común, y es que hemos sido víctimas del conflicto armado, partiendo de eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo conjuntamente nos queremos sentir representadas, reconociendo las diferencias que tenemos cada una? Los espacios en los que nos reconocemos, también a nosotras, nuestra identidad. Entonces, la construcción colectiva es lo que permite es que entre todas hablemos, lleguemos a un consenso, construyamos conjuntamente lo que decimos, cómo tejemos esas redes, esos conocimientos, esas experiencias conjuntamente. Después de eso ya viene la identificación, que es algo muy importante. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero plasmar? ¿Qué es lo que yo quiero que en esa construcción colectiva, pero que es importante también mi aporte individual? Pues entonces, ¿qué es lo que quiero llevar a ese espacio o a ese escenario colectivo que vamos a construir? Y es pensarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está atravesando mi cuerpo? ¿Qué es mi territorio principal? ¿Qué emociones me están transitando también? Y eso lo que hace es que enunciemos. Muchas veces las personas no enunciamos, y al no enunciarlo es lo que hace que no podamos avanzar, que ese trauma o esa experiencia traumática se quede dentro de nosotras y siga generando ese daño constantemente.
Algo muy significativo también, y es que durante este proceso se trabajó todo lo que tiene que ver con la sombra y la luz que tenemos las mujeres, ¿cierto? Esos espacios en los que no queremos transitar, no queremos reconocer qué es la sombra. Muchas veces le tenemos tanto miedo a la sombra, entonces el que las mujeres pudieran primero dibujar su sombra, reconocerla, que es muy importante, o sea, eso que está ahí frente a mí, que yo dibujé, pues es mi sombra en la que me reconozco, pero de la que tanto miedo tengo, de la que me alejo, ¿cierto? Pues les permitió a las mujeres reconocerlas, ¿cierto? Adentrarse frente a esta y decir qué hace parte de mi sombra. Y dentro de mi sombra pues estaban muchos de los miedos que tenían las mujeres, que tienen mucho que ver con esas experiencias que tienen en sus territorios a nivel colectivo, pero también esas experiencias individuales que hemos atravesado las mujeres, ¿cierto? Y que también están enmarcadas claramente por el conflicto armado, pero además de eso también por las diferentes violencias basadas en género que atravesamos las mujeres y que en muchos espacios, en muchos territorios se ha normalizado, y además de normalizarlo no se habla. Nos vamos hacia otro espacio y es, como todas somos medicina, ¿qué es lo que queremos escuchar? ¿O qué es medicina para mí cuando me encuentro mal? Entonces, como decimos que también en muchos territorios se ha normalizado la violencia basada en género y sexual, entonces se invalidan constantemente nuestras emociones y nuestras experiencias hasta el punto de llegar a minimizarlas, a invalidarlas o a no darles el reconocimiento que éstas realmente necesitan. Y nosotras mismas también, porque entonces decimos, claro, esto no es tan importante, cuando realmente sí lo es, porque cualquier emoción o cualquier experiencia que a mí me atraviese y que me afecte, pues es muy muy importante. Entonces lo que hicimos fue crear un botiquín medicinal. Entonces en ese botiquín medicinal cada participante de la escuela, cada lideresa, por ejemplo, escribía para Marcela, para mí medicina es ver el atardecer todas las tardes. Otras decían, para mí medicina es escuchar una canción que me haga sentir muy bien. Para mí medicina es el arte, por ejemplo. Para mí medicina es hablar con alguien. Entonces lo que hicimos es crear un botiquín para que en esos momentos en el que estamos mal, ¿cierto? Y necesitamos como esa voz de aliento de alguien más, recordemos que hemos generado redes, que hemos creado vínculos con otras mujeres que también han atravesado diferentes experiencias de violencia y que compartimos, además de eso las compartimos, generamos un espacio seguro y que están ahí, y que ese botiquín cuando tú lo abras va a tener un pedacito de cada mujer que asistió a esa escuela y que te dice, oye, soy medicina y esta es mi medicina para ti. Entonces te dejo esta frase, ¿cierto? Es una creación también y es algo muy bonito ver cómo entre todas las participantes, lo que decía, pues llegamos a ese punto de congeniar con la otra, de reconocer que lo que me atraviesa a mí también le ha atravesado a la otra compañera, pero que queremos lo mismo, y es la sanación. Que la sanación no es una meta, un lugar al que llegamos y ya no, sino que es un proceso constante, y que el hablarlo con otras compañeras nos permite ser medicina, como lo decíamos. En la vereda El Placer, ubicada en el municipio
Valle del Guamués, Putumayo, las mujeres crearon un espacio denominado Sanarte. Presentaron una obra de teatro, una galería y se hizo público el documento Piel Adentro, con los testimonios de las mujeres en el marco del conflicto armado. Del acompañamiento psicosocial como herramientas desde el arte surgen creaciones colectivas sanadoras, donde las mujeres son artistas y actrices, protagonistas, creadoras de sus propias historias, donde la verdad en sus voces y en sus cuerpos son la belleza esencial de la puesta en escena de las diversas expresiones artísticas, porque nada es ficción. Sanar desde el arte, además de brindar posibilidades de elaboración de los dolores y pérdidas, posibilita a las mujeres a despertar y reconocer su lugar en el mundo de manera protagónica. Bueno, los procesos artístico-literarios impactan la vida de las mujeres víctimas del conflicto armado porque les permite resignificar su historia, les permite sentirse protagonistas de su historia, dejando de lado el papel de víctima. Les permite poner en sus propias palabras, de una forma creativa, de una forma novedosa, sentimientos y emociones acumuladas durante tantos años, que por cierto han dolido. ¿Usted va a seguir asociando mujeres, cabezas de hogar? Si Dios quiere, sí, porque usted sabe que es para eso. Buenas niñas, yo me voy a la misa. Gracias. Nuestras flores serán el adorno de su tumba, nuestras lágrimas el riego y nuestras oraciones el descanso de sus almas. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Por la misericordia de Dios, que descanse en paz. Representan sanación, perdón, reconciliación incluso con ellas mismas, porque muchas de ellas se juzgan y se culpan por lo que pasó y siguen castigándose todos los días. Si yo hubiese hecho, si yo no hubiese ido, si yo, entonces siguen dándose látigo, digámoslo así, sobre eso que ellas pues se escapa a su control, porque pues ellas no podían decidir que eso pasara en sus municipios. Entonces estos procesos liberan y resignifican esa historia y les permiten a ellas continuar sus vidas sin tantas cargas emocionales que pueden ser muy pesadas por todo lo que ellas han vivido. Con este último proyecto de Sanarte, se me eriza la piel al ver, como le dijera yo, materializado nuestro rostro, mejor dicho, nuestra idea, nuestra ilusión de poder que se nos reconozca como mujeres, haciéndonos este homenaje tan importante que es la fotografía. La fotografía, cuando miramos este documento, sinceramente no hay palabras para agradecer, ya que nunca pensé que iba a ser tan atrevida a lanzarme a exponer una foto
o a exponer una imagen donde tiene mucho significado. No es decir foto por foto, sino es la historia que tiene la fotografía. Entonces, fue algo que impactó, porque como miramos, fue un trabajo muy bien hecho, con toda la delicadeza, el compromiso y la integridad, porque no nos dieron a conocer las fotos. Solo hoy vinimos a mirar todo lo que se había hecho durante todo este proceso del taller. Y que respetaron nuestras ideas, porque nosotras mismas dijimos cómo queríamos la foto. Entonces mire lo importante de ver materializado este proyecto. El impacto que dejó este trabajo en mí como mujer es que valgo mucho. Y fuera de valer mucho, hay mucho que dar todavía como mujer. Tengo mucho que dar.